Damos la palabra a José Ignacio Pastor Caño con la ponencia Vídeos en el aula como herramienta educativa transformadora. Muchas gracias por asistir, por estar aquí y muchas gracias a Luis y a todo el GATE por darme la oportunidad de acompañaros esta mañana. Vamos a hablar, o mi ponencia lo que quería hablar es acerca de la capacidad transformadora de los vídeos en el aula. ¿Y por qué he puesto este título a esta ponencia? Pues para evitar una situación como esta que vemos aquí, de unos dibujos animados, en cual el aula al final se transmite o se transforma en algo pequeño que está dentro de la pantalla del ordenador. Mi idea con los vídeos que he realizado a lo largo de estos años es no solamente utilizar el vídeo como una herramienta, sino que el propio vídeo sea capaz de transformar la forma en que enseñamos y sobre todo la forma en que se aprende. Antes de comenzar, y como la presentación me ha salido un poco larga y probablemente tenga que acabar antes de tiempo, no podré presentar todo, lo primero son los agradecimientos. Quiero agradecer pues, a todos los alumnos participantes en estos vídeos, sobre todo a los que han hecho las filmaciones. Todas las filmaciones que vais a ver, que os voy a poner como ejemplos, están hechas por alumnos. A las universidades iberoamericanas que han colaborado conmigo en alguna de las experiencias que voy a contar, a los proyectos de innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, gracias a los cuales he podido tener un pequeño equipo con el cual hacer todo este trabajo, y sobre todo a diversos colegas que me han dado sus opiniones cuando yo de esto no tenía ni idea ni sabía ponerlo nombre, y a todo el GATE por su apoyo constante y gracias a los cuales hemos conseguido hacer estas cosas. Bueno, todos sabéis que hay muchas tipologías de aprendizaje y muchas teorías de aprendizaje. Podríamos hablar y discutir sobre cada una de ellas muchas horas, pero normalmente como nos sentimos o como nos sentíamos cuando éramos alumnos y como se sienten muchos de nuestros alumnos, es como que a través de un embudo tratamos de meterles cantidades ingentes de información. Lo cual es uno de los defectos, a veces también ventajas, pero yo creo que es uno de los defectos que sigue teniendo en estos momentos nuestro sistema educativo y que, sin embargo, en otros puntos del mundo está cambiando y a marchas forzadas, muy rápido. Y decir, bueno, ¿cómo podemos tratar de cambiar esto? ¿Cómo podemos transformar esta situación? Pues una de las cosas en boga es el aprendizaje mejorado por la tecnología, el TEL, en siglas inglesas, mediante la creación, como se ha mostrado aquí esta mañana, de nuevos recursos educativos, multimedia, el acceso directo a las fuentes de conocimiento, la mejora de los procesos de aprendizaje y de evaluación, para que no sean siempre exactamente los mismos, y la posibilidad que a través de estas nuevas herramientas los alumnos no solamente sean capaces de recitar o memorizar o hacer problemas, sino ir más allá, desarrollar una serie de competencias que son las que van a dar valor a su trabajo, a su actividad como profesionales, allá donde estén. Bueno, ¿cuándo comencé a hacer todo este tipo de cosas? Pues allá por 2008. Desde entonces yo creo que he generado más de 300 horas de vídeo, más otras 2000, de las cuales ni voy a mencionar, que son todas las clases de cuarto, quinto y sexto de la antigua titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos que se han filmado a lo largo de estos años y que, bueno, en algún momento terminarán siendo un videolibro o algo parecido a eso. Creo que llevamos más de 600.000 visitas, tampoco es fácil contarlas y tampoco creo que importe. Hay varios cursos online, OCW, Coma, YouTube, bueno, cosas varias, y tanto desde microvídeos o minivídeos de unos minutos a lo que podemos llamar documentales, pues porque duran una hora o más. Bien. ¿Qué experiencias voy a contar? Pues había varias, elegí 4 y creo que he elegido demasiadas, porque casi con una hubiera sido bastante, pero después de haberlo puesto en el texto, pues no me atrevía a quitarlas. Así que 4 pinceladas muy breves. La más intensa será la primera, los seminarios internacionales de frontera de ciencia de materiales, que fue con lo que empecé y que me sirvió de punto de apoyo para desarrollar todos los demás. Desafíos experimentales en la asignatura de estructura de materiales 2. La rúbrica, que pasaré muy por encima de ella, pero que nos sirve para evaluar cómo siguen los alumnos los vídeos, y una experiencia que hemos desarrollado en colaboración
con la Universidad Complutense durante el último año y medio de un nuevo MOOC. Bien, empezando con la primera experiencia, los seminarios internacionales de ciencia de materiales son seminarios que se dictan, por decirlo de la forma clásica, en vivo. Todos los lunes del año tenemos un especialista que suelen venir de diversas partes, no solamente de España, del mundo, y que trabajan temas actuales y emergentes. Era una pena tener esta información y que no pudiera ser recogida, porque esta es la información que dentro de algunos años aparecerá en los libros. Y es donde podemos dar un gran valor añadido a la formación de nuestros alumnos, porque no lo van a encontrar. Entonces, se utilizaron estos recursos que se grababan, eran charlas, pues digo, cerca de una hora con la discusión, con alumnos presentes, con preguntas, y se decidió usarlo en una docencia online. Una docencia online que se trabajaba en red, en una red mundial, en la cual colaboraban, pues además de las universidades madrileñas, la Politécnica, por supuesto, y el resto de las universidades públicas de Madrid, universidades de 6 o 7, ya no recuerdo bien, universidades de Iberoamérica. ¿Qué recursos se utilizaban? Pues como recurso básico, esencial, las filmaciones que se hacían en los seminarios, se recogía un paquete de 10 o 12 filmaciones para dar un curso que duraba pues, entre 10 y 12 semanas. Había un vídeo temático por semana. Además, los alumnos tenían que realizar unos vídeos acerca de la temática. Bueno, todo el proceso estaba basado en su uso a través de Moodle, a través del foro, las filmaciones, cuestionarios semanales, trabajo de curso y la herramienta taller, que es extremadamente interesante. Los alumnos tenían que crear también sus propios recursos y compartirlos con los demás. ¿Qué se pretendía con ello? Pues potenciar esas habilidades de comunicación que muchas veces no nos fijamos en ellas, pero que van a ser las determinantes en el éxito profesional de un alumno. Podemos tener alumnos brillantísimos en lo académico, con notas estupendas, pero que cuando lleguen a una empresa, cuando lleguen a un puesto de trabajo, sean incapaces de encajar. Porque lo esencial en estos momentos es saber transmitir y les debemos dar herramientas para que aprendan a hacerlo. Tenían que hacer una búsqueda, organización y síntesis de información y aprender colaborativamente de y con sus compañeros. Y de ese aprendizaje, un punto esencial era el espíritu crítico. Espíritu crítico que se lograba, por una parte, con la visualización de las filmaciones de los seminarios que se habían hecho en directo. Aquí tenéis una imagen del montaje que nos hacían en el GATE posteriormente. Siempre pues, se podía ver tanto al ponente como a la transparencia. No nos vamos a entretener mucho de ello, simplemente dos ideas importantes: que estamos teniendo científicos, tecnólogos, profesionales contando su trabajo del día a día, qué es lo que está pasando actualmente en el mundo o qué es lo que va a pasar. Pues son gente que están en las últimas tendencias y que son vídeos muy largos, a pesar de lo cual eran o han sido muy bien seguidos por los alumnos. Bueno, la forma de evaluarlo, siempre hay que poner exámenes, aunque no nos guste, pues es una evaluación continua. Todas las semanas los alumnos tienen un cuestionario tipo test con selección múltiple, que pueden hacer durante 4 o 5 días. Como están en distintos lugares del mundo, no podemos poner una franja concreta de evaluación, porque si no sería obviamente imposible coordinar todas las horas, de forma que se pone una base de datos de 30, 40, 50 preguntas, y de esas preguntas a cada alumno le salía una decena diferentes, era muy distinto. De hecho, ese riesgo de que uno se copien a otro las preguntas y las respuestas, la verdad es que no apareció, o al menos no fui capaz de detectarlo, ¿no? Bien, más cosas. ¿Cómo participan los alumnos? ¿Cómo se interacciona entre sí? El foro fue una herramienta muy potente en esos momentos cuando empezamos. Pues WhatsApp y otros, Telegram, Line, no estaban con el suficiente desarrollo para poder usarlo como soporte, y el foro funcionó muy bien porque eran los alumnos los que se enseñaban unos a otros. Teniendo alumnos de distintas titulaciones, de distintas universidades, de distintos países, las carencias de cada uno de ellos y las potencias de cada uno de ellos eran muy diversas, pero era realmente motivador
para mí como profesor, pero yo creo que también para ellos, encontrar cómo sus formaciones complementarias lograban explicar esos conceptos de los seminarios, que a veces no eran fáciles por su especificidad, se los pudieran transmitir unos a otros, de forma que mi tarea como moderador era casi como observador, ya que no tenía que dar respuestas a esas preguntas, lo cual, la verdad, fue muy satisfactorio, no porque me quitasen trabajo, sino porque me revelaba la alta implicación de los alumnos en la asignatura a lo largo de todo el desarrollo de la misma. La valoración, obviamente, era el premio por participar, tanto en número como en la calidad de las contribuciones y en la ayuda ofrecida de forma desinteresada a cada uno de los otros participantes. Bueno, el trabajo del curso pues era básicamente un vídeo entre 5 y 15 minutos, donde cada estudiante pues, podía grabar audio, una presentación, tenían libertad absoluta, unas herramientas básicas que estaban basadas en un programa XSplit, que no sé si conocéis, que está tanto en versión de pago como en versión gratis, que es muy conocido por los alumnos en general, porque se usa también para grabar y remitir online juegos, a los que juegan ellos en las videoconsolas, y además muy sencillo de utilizar, ¿no? La temática obviamente era libre, pero en un aspecto amplio, podía ser un experimento, un estudio teórico, implicaciones económicas, pero siempre hablando obviamente acerca de los materiales, y luego ellos visionaban al azar los vídeos unos de otros y tenían que hacer una evaluación basada en una rúbrica. Esa rúbrica, la cual pasaré luego muy por alto, pues ya aparece aquí, ¿no? Y eso, el resultado, pues funcionó muy bien a través de ese taller de Moodle que nos permitió hacer todo esto. Se evaluaban tanto la calidad de los trabajos como la calidad de las evaluaciones que hacían los propios alumnos. Así evitábamos que apareciese el grupo de listillos. Si todos nos votamos el máximo a todos, pues todos tenemos un 10 y bueno, pues eso desvirtúa. La verdad es que funcionó muy bien. Mi valoración a veces era más laxa que la suya y ellos resultaron ser muy exigentes con sus propios compañeros, y además algunos luego pues te escribía diciendo que gracias a esas evaluaciones que habían hecho a otros, habían aprendido mucho para en el futuro poder hacer sus propios vídeos con muchísima más calidad. Cambiamos, no os he puesto ningún vídeo de ejemplo porque ahora tengo varios y si no va a ser un poco pesado, a la asignatura de Estructura de Materiales 2 del grado de Ingeniería de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí una buena parte de la asignatura, y cuando me hablo de una buena parte de la asignatura es un 40% de la nota, es que los alumnos presenten un experimento. Un experimento, damos desafíos experimentales a los alumnos, que tienen que desarrollar ellos. Bueno, les pondréis un laboratorio. Lamentablemente no disponemos de laboratorio, así que yo les digo que cualquier cocina, la que tienen en su casa, es un gran laboratorio para la síntesis y caracterización de materiales. Un ejemplo es cómo transformar un huevo simplemente metiéndolo en vinagre. Y con elementos muy sencillos pueden hacer muchas medidas. El trabajo, la metodología está basada en un trabajo en grupos, son grupos de 3 personas, donde presentan un experimento original, no puede ser copiado, no puede ser de otros años, tienen que contarlo por escrito para desarrollar también su capacidad de expresión, pero lo tienen que comunicar presencialmente. Y ahí es donde entra el vídeo como parte esencial de esta asignatura y en concreto de esta actividad. Pueden desarrollar, se les incita a que desarrollen vídeos, pero además se les filma, porque es esencial el debate entre los alumnos para el desarrollo de esta asignatura, porque eso es parte de la nota. No solamente el trabajo que han hecho, sino las preguntas que hacen a sus compañeros mientras realizan la exposición o después de realizarla. Bueno, este ejemplo, os voy a poner solamente, es uno de los vídeos con los cuales ilustran su trabajo. No es el trabajo, ahora veréis el trabajo que están realizando. Como veis, la calidad de alguno de estos vídeos que generan los propios alumnos es primero de carrera, de verdad, a mí me parece sorprendente y ya me gustaría hacer cosas tan buenas, ¿no? Bueno, van explicando todo lo que hacen y qué es lo que obtienen. Vamos a pasar a las exposiciones
Aquí, no sé si está empezando. Esto está grabado todo de un tirón, ¿vale? Eso creo que es importante, con lo cual oiréis algún chasquido, ruido de fondo. A ver si está empezando esto, ¿no? Es que es un vídeo un poco grande y igual tarda un poco cargar. Entonces, se pone la carátula, se carga la presentación. Bueno, este es el grupo 18 y podéis ver que el montaje, el sonido se oye un poco regular. Están presentando los alumnos su trabajo con sus presentaciones. Podemos, o se están viendo los que actúan y se están viendo los que están posteriormente para hacer preguntas. Vamos a avanzar un poco más. Bueno, aquí están los vídeos que van incluyendo sus presentaciones. Y en la parte final tenemos lo que a mí me parece más interesante y con lo que ellos crecen más, y es cómo unos a otros se hacen preguntas y tienen que responderlas acerca de su trabajo. Todo este material, además, luego ellos disponen del mismo, y yo creo que es muy importante para que se vean actuar. El que se puedan ver actuar es esencial a la hora de poder mejorar. Entonces, mejoran tanto por lo que han hecho como por cómo se comparan ellos con los vídeos de otros alumnos. Voy a pasar muy rápido lo de la rúbrica, porque lo he encontrado al menos en líneas generales anteriormente. Consiste básicamente en hacer un patrón dentro de la herramienta Taller de Moodle para que los alumnos puedan valorarse unos a otros, y la idea es, de nuevo, que los alumnos en este caso no hagan una presentación en directo, sino que generen un vídeo en el cual cuentan un trozo de la teoría de la asignatura en el propio lenguaje de los alumnos. Los hay muy originales, los hay muy clásicos, bueno, estos son un tanto intermedios, pero los medios que han tenido ha sido básicamente edición de vídeo y su cámara del móvil, y bueno, pues lo que han ido encontrando. Y como veis, la calidad del asunto es, a mi gusto, muy buena, y les permite un proceso de aprendizaje generado por ellos mismos. Y para terminar, también de forma muy breve, pues pasamos a los MOOC. Un MOOC, en este caso, yo creo que nos abre unas posibilidades infinitas, porque podemos expandir el aula hasta donde se nos ocurra, tanto en edades, en necesidades, contextos. Este MOOC en concreto se titula Presente y Futuro de la Ciencia de Materiales. Habla un poco, nos falta el pasado, presente y futuro de la ciencia de los materiales, y lo que vamos es buscando la difusión, en este caso, de la ciencia de materiales a través de la plataforma Miriadax. Y, de nuevo, lo que hacemos es transformar nuestro aula en un aula diferente, en un aula virtual, en la cual presentamos lo que queremos contar. Lo que queremos contar, en este caso, es el interés de los materiales y cómo se desarrolla. Bueno, esto no está ejecutándose muy bien, quizás podemos pasar un poco más adelante, porque se queda ahí bastante enganchado, y para no pasarme mucho de tiempo, pasamos a las conclusiones. El desarrollo de competencias transversales se incrementa mucho con esta metodología. Creamos una gran motivación en los estudiantes, ya que siguen los cursos online prácticamente sin ningún tipo de abandono. La participación en clase es estupenda, porque tenemos las aulas llenas, cosa que antes no sucedía, por tanto el abandono de la asignatura disminuye. Aumentamos mucho los procesos de interacción entre profesor y alumnos, tanto en el aprendizaje como en la evaluación, y se ha incrementado, yo creo, en los alumnos, la conciencia de que el aprendizaje no es algo puntual, sino que es algo continuo, que les va a acompañar siempre, ¿no? También se aumenta muchísimo la capacidad y la responsabilidad de trabajo autónomo y en equipo, porque el resultado depende tanto de su valoración individual como de cómo se han comunicado y cómo han realizado ese trabajo con el resto de los alumnos. Bueno, ya tenemos el videoprofesor que aparece aquí, y dentro de las conclusiones, pues algunas recomendaciones. Para ahorrar ese tiempo enorme, yo creo que aunque cuesta hacerlo de un tirón la primera vez, sobre todo si se quiere mucha calidad, tratar de filmar y editar simultáneamente
simplifica todo enormemente, muchísimo. Obviamente la carga del profesor aumenta mucho, se ha hablado aquí de en los primeros años, yo creo que aumenta siempre, porque en los primeros años te centras en la edición y en los siguientes te centras en la mejora y sobre todo en dar soporte a través de Internet cuando se utilizan los vídeos. Problemas, pues hay una falta de apoyo del entorno, yo creo que cada vez menor, pero no hay formación. El propio profesor somos los que tenemos que ir aprendiendo. Muchos de nuestros colegas nos miran como bichos raros, aunque el que esta aula esté llena implica que cada vez somos más los bichos raros, lo cual es bueno. Las propias instituciones han dado un cambio radical en los últimos años, pero al principio pensaban, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto que estamos generando? Y sobre todo los alumnos, alguien lo decía antes ya por ahí, los alumnos es mucho más cómodo seguir con la clase arreglada. Todo esto les perturba mucho, les hace salir de su zona de confort y seguridad. Pero creo que es bueno sacarles de ahí, porque es cuando van a poder crecer. Y para terminar, pienso, creo, deseo que necesitamos un cambio radical en nuestros paradigmas, tanto docentes como aprendizaje, y el vídeo puede ser uno de los motores que nos impulsen a ello. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como en las anteriores intervenciones, abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna cuestión? Bueno, enhorabuena a todos. Muchísimas gracias. Pues estoy encantada con todos. Me estoy emocionando, voy a empezar a hacer vídeos. Me centro. A ver, una pregunta. No me ha quedado muy claro, seguro que lo ha dicho, pero no me ha quedado muy claro. La grabación de cuando los alumnos exponen, ellos han preparado antes vídeos y eso es simplemente la presentación en PowerPoint que se les graba. Vamos a ver, los alumnos se graban a sí mismos, es decir, son alumnos voluntarios los que manejan las cámaras y es su primera experiencia, es decir, no han hecho prueba ninguno, lo sorprendente es que les salga tan bien. O sea, y en la presentación... Hay dos cosas, el vídeo que ellos generan, y bueno, eso no sé cuánto tiempo les ha llevado, les lleva tiempo, lo sé, y otra cosa es las presentaciones que hacen los alumnos, eso es en directo, o sea, frente a la cámara es la primera vez que se enfrenta, porque son alumnos de primero. ¿Y qué utilidad da usted en las clases para esos vídeos? ¿Esos vídeos de las presentaciones lo mete como temario o simplemente lo deja ahí y los alumnos lo vuelven a ver aunque ya no existe clase? La utilidad es múltiple, no sé si 2, 3 o 4. Por una parte, para mí es una herramienta experimental. Lamentablemente todos sabemos lo difícil que es montar un laboratorio, por falta de recursos, por falta de tiempo, por falta de profesores. Un grupo de 90 alumnos, si yo quiero hacer experimentos para los 90 alumnos, aunque no sean más que 2, en grupos de 3 personas, que ya son muchos, necesito el cuatrimestre entero solo para eso. Y no puedo. La ventaja de esto es que ellos son capaces de desarrollar su propio experimento. Además, con toda la imaginación que sea posible. Segunda parte, ven 30 experimentos, porque ven el suyo y ven los 29 experimentos del resto de los grupos. O 26 o 25, depende del año. No todos los alumnos se prestan a hacer el experimento y dicen, no, yo voy al examen final, algo más tradicional. Vale. Pero suelen ser pocos. Tercero, esto les motiva enormemente, con lo cual el porcentaje de aprobados se disparó, pasando de una formación tradicional a esto. Cuarto, estamos utilizando los conocimientos de clase, de esta asignatura y de otras muchas, en algo muy concreto. Con lo cual, están pudiendo aplicar eso, se sienten útiles. Y eso es esencial. Y luego, ¿por qué filmarlo? Realmente no haría falta. Sí hace falta. Porque cuando ven una cámara delante, se comportan distinto. Y no hay más que ver los vídeos, cómo se visten muchos, cómo se coordinan, cómo lo preparan. Pero es que eso es lo que van a tener que hacer cuando vayan a una entrevista de trabajo. Cuando tengan que hacer una exposición a un cliente, o a un colega, o en un congreso, si empezamos en primero y cada año les damos un poquito más, no perderemos. Bueno, ya tenemos, la batalla la tenemos perdida, porque en el mundo anglosajón esto empiezan a hacerlo con 3 años. El primer día de clase, todos los lunes, los niños, lo primero que hacen al llegar a eso es cuentan su fin de semana.
Llevamos mucho retraso, 15 años por lo menos. Pero bueno, de alguna forma lo paliamos. Y el filmarlo tiene la ventaja de que lo pueden ver después. Yo siempre les digo, en verano, cuando estéis aburridos, una tarde de estas, que seguro que os aburrís, podéis ver vuestro vídeo y podéis ver a alguno de vuestros compañeros que os gustó y compararos. Y cuando lleguéis a cuarto y estéis conmigo en otra asignatura y volvamos a hacer lo mismo, os comparáis. Y el cambio es radical en muchos de ellos. Algunos tienen un talento natural y ya en primero lo hacen fenomenal, pero hace no mucho me decía una alumna, dice, joder, es que ahora en cuarto damos las charlas y parecemos profesores. Digo, claro, si es que esto es entrenamiento, o sea, esto no es ninguna varita mágica. Tú no puedes correr una maratón ahora mismo porque no has corrido nunca, pero si te pasas 4 años entrenando, correrás una maratón y harás un buen tiempo. A lo mejor bajas de 3 horas o de 4, pero ya eso está muy bien. Entonces, es enfocar esas competencias transversales que nos aparecen en Bolonia, nos aparecen en las directrices de todas las universidades, en esta muy intensamente, pero que luego se nos pierden cómo las concretamos. Y yo creo que de esta forma las concretamos y mucho. Y además, ellos ven cómo se concretan, superan esa barrera. Y perdona por haberme extendido tanto. ¿Cuánto duran las presentaciones de los alumnos? Máximo 14 minutos, entre 12 y 14. Gracias. Sí, a mí me gustaría que fuese más, pero es que con 30 grupos, o sea, ya todo el mes de mayo estamos dedicados a las presentaciones. Vale, yo me sumo a las felicitaciones y la verdad que toda la serie de ventajas que ha dicho lo puedo suscribir. Pero yo quiero puntualizar un aspecto. Cuando se hace una guía docente, pues todos sabemos que al final un crédito son tantas horas y tantas horas del alumno. Y en ese aspecto luego se tiene muy en cuenta, porque a veces algunas de las quejas que se plantea en cuanto a la metodología docente es que una metodología docente, pues el profesor puede decir que al alumno le dedica tantas horas, al final son más horas. En este sentido es que le acabo de decir que sí, que dedica muchas horas al hacer el vídeo a los alumnos. Entonces, con toda la parte positiva que suscribo, la parte negativa que le puedo ver, si no se ha producido ya, se podría producir, es que esas horas que le están dedicando a esta metodología, que es grabar, se lo puede quitar, se le restarían de otra metodología que tenga el curso, por lo tanto el total quedaría un poquito descompensado. No sé si en esto ha tenido algún comentario al respecto, de que le quita mucho tiempo de momento, o si no es así, que yo creo que a lo mejor puede, no sé, ¿qué piensa al respecto de fijarnos en el número de horas que como profesores nos... Muchas gracias por la pregunta. Sí, es importante, cambiamos la metodología, pero es que estamos transformando la forma de dar clase. Es que no estamos en el paradigma de siempre, es un paradigma distinto. Es un paradigma en el cual incluimos cosas que normalmente nos olvidamos. Es que es mucho más importante que el alumno hable a que hable el profesor. Muchísimo más. Es que si fuésemos eficientes y buenos, nos grabaríamos un año y tendríamos esas filmaciones para siempre y nos dedicaríamos a hacer otras cosas en el aula, porque es el verdadero valor añadido. Dentro de algún tiempo nos quedaremos sin estudiantes en las aulas si no cambiamos radicalmente lo que hacemos en ella, porque será aburrido y monótono dar año tras año las mismas cosas. Entonces, en el planteamiento de la asignatura, eso está recogido. No se quitan contenidos, se sigue dando todos los contenidos, pero se incita a alcanzar esos contenidos de formas alternativas. Opinión de los alumnos. Más carga docente, la carga docente o más carga de trabajo comparada con otras asignaturas, estamos en la media, incluso un poco por debajo. O sea, nunca los alumnos se han quejado del tiempo que han tenido que dedicar a esto. Entre otras cosas porque para ellos es un juego y cuando alguien juega, el tiempo no importa, pues se lo pasa bien. Y además les motiva no solamente en esta asignatura, sino en otras, lo cual se crean sinergias entre asignaturas. Y piden más información acerca de asignaturas del primer cuatrimestre, esta es de primero del primer cuatrimestre, para poder hacer esta asignatura. O incluso de la segunda, van más allá de lo que se les explica en clase. Claro, yo creo que ahí damos de verdad el valor al profesor que debe tener, que es el de motivador, incitador al aprendizaje natural del alumno. No al aprendizaje obligatorio de textos
que deberían ser capaces de entender, salvo puntualmente por ellos mismos. Porque por eso se les ha admitido a la universidad, porque tienen la capacidad de aprendizaje suficiente de coger un libro y asimilarlo. Pablo Jarillo, de la Escuela de Ingeniería Civil. Yo lo que quería preguntar es un poco hasta qué punto estáis coordinados con todas las asignaturas, de forma que este tipo de enseñanzas sean transversales y el alumno lo pueda interiorizar, porque la queja que tenemos en nuestra escuela, queja no pública sino en privado de los alumnos y en las encuestas, es acerca de la falta de organización entre asignaturas. ¿Qué quiero decir con eso? En que muchas veces los trabajos los concentramos a final de curso, las exposiciones, otras asignaturas tienen exámenes parciales, otras historias. Entonces el problema que veo es que todas estas metodologías están mucho mejor cuanto más globales sean dentro de la propia enseñanza de la carrera. Porque al final estamos hablando en muchos casos de experimentos con gaseosa. Es decir, en una asignatura un profesor tiene una iniciativa desde el 2005, desde el 2008, pero como es una asignatura del bicho raro de la escuela, tampoco vas a llegar a los alumnos de la misma forma que llegarías si hubiera una coordinación entre asignaturas, entre departamentos, entre escuelas. Pues tienes toda la razón. Es decir, lo ideal sería que esto no fuese una quijotada de un profesor o de unos profesores en un país lleno de Quijotes y en el cual hay pocas estructuras. Uno de nuestros grandes fallos como país no es la falta de talento, de la cual se habla mucho ahora, o de excelencia, que puntualmente aparece, es de estructuras. ¿Cuál es el problema en España? Que cada profesor es un dios en su asignatura, en el aspecto bueno y en el aspecto malo. Hay una cosa recogida en la Constitución que se llama libertad de cátedra. Ponerte de acuerdo con otros profesores es realmente complicado. Entre otras cosas, que les parece interesante lo que tú haces. Y la pregunta era si lo habéis conseguido, lo habéis intentado. Vamos a ver, cuando se implantó ingeniería de materiales, hace ya unos años, había unas reuniones periódicas, que eran cada 15 días, mensualmente, de los profesores de las distintas asignaturas, de primero, segundo, tercero, cuatro, y a veces transversalmente. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Fue un impulso estupendo, original, cual que agradecer a la persona que lo llevó a cabo, pero se ha ido diluyendo. Eso nos permitía coordinarnos en algunas cosas, pero en competencias transversales, sinceramente, podría hacerse muchísimo más. Hay otras iniciativas, que no es la de mi asignatura, que son cómo conseguir puntos para las asignaturas a través de trabajos, digamos, de competencias transversales. Yo coordino, por ejemplo, los de tercero, pero no hay una idea íntegra, entre otras cosas porque, en fin, yo no veo a nadie en la universidad con capacidad suficiente de imponer, que no se debería, o de convencer a todo el profesorado de una titulación en una cierta línea, lo cual es un poco triste, porque no tenemos esa estructura, que es lo que he hecho en falta. Igual nos estamos transformando y surge de manera espontánea, pero igual que uno ve en universidades extranjeras, incluso en alguna universidad privada española, cómo se da ese impulso y se dice, no, queremos esta estructura. Y ahora vamos a convencer y vamos a motivar a los profesores para que transformen su forma de enseñar, porque creemos que esto va a dar mejores resultados en nuestros alumnos. Vamos a obtener egresados mucho más preparados. Eso, algo se ha hecho, no lo voy a negar, pero yo creo que estamos muy lejos de tener un planteamiento integral, que creo que es por lo que me preguntabas. No, eso no lo hay. Muchas gracias por la exposición, a mí me ha encantado. Y realmente la conclusión a la que llega de que hay que cambiar los paradigmas, yo creo que es eso, que todos tenemos que integrarnos en que para motivar al alumno hay que meterse en lo que ellos necesitan para poderse defender como profesionales. Una cosa son los contenidos, que en eso todos estamos de acuerdo, pero ¿cómo conseguimos motivarles en el mundo en el que están? Y en el mundo en el que están hay que darles las herramientas, que son la palabra escrita y oral. De esta manera consiguen la palabra oral, y la palabra escrita habría que inventarse algo para que ellos no pierdan la capacidad de transcribir la información.
Con lo cual tenemos que implicarnos todos e integrar lo que son las necesidades para crear buenos profesionales en cualquier área, y pasa por la imagen y por este tipo de actividades. O sea, felicidades porque lo has conseguido y a mí me has dado que pensar cómo hacerlo en mi área. Muchas gracias, pero quizás ha sido muy rápido y no lo he podido explicar suficientemente bien. No solamente tienen que hacer la presentación, tienen que hacer un informe por escrito, que suele ser 20, 30 páginas, no menos ni más. Tienen que ser concisos, transmitiendo, y eso también se les evalúa. Eso es esencial. O sea, no basta solamente con presentarlo, tienen que hacer una presentación extensa por escrito. Pues eso es lo que me faltaba, porque pues la crítica entre ellos me parece perfecta. Que se presenten oralmente también, pero que escriban también. Sí, no, y eso se les evalúa, y cuando hacen, es decir, cuando se hace la e-rúbrica, suben el vídeo, suben el PowerPoint y suben el documento escrito, Word, y hay una evaluación para cada uno de los apartados. O sea, todo importa, y a mí me parece que la capacidad, es decir, una buena capacidad oral normalmente se va apoyada en una muy buena capacidad escrita. Es muy difícil tener lo segundo sin tener lo primero. Sí, pero hay que trabajar las dos. Sí, por eso, hay que trabajar las dos, y por eso yo les incito a ello. O sea, no me sirve una cosa. Pues felicidades por triple, entonces. Vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ignacio.